para hacer la habitación dibujamos una horizontal para el horizonte. Ya sabemos que cuanto más bajo esté, quiere decir que estamos más cerca del suelo, ¿no? Entonces hacemos la horizontal. Y una vez que tenemos la horizontal, cogemos una fuga, ¿vale? Donde queramos, un punto aleatorio, ¿vale? Con lo cual, si hacemos el rectángulo, lo voy a dibujar, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos aquí la base de la habitación, dibujo otra horizontal más arriba, por ejemplo aquí. Tengo aquí la línea de intersección de un tabique con el techo, ¿vale? Y ahora hago dos líneas verticales, ¿vale? Entonces tengo aquí una y tengo aquí la otra. Bueno, pues este va a ser el rectángulo cuyas líneas de intersección del suelo con los tabiques pues irán todas hacia esta fuga, ¿vale? Entonces alineamos este punto con los cuatro y ya tengo ahí la perspectiva de la habitación, ¿vale? Que era lo más sencillo, una especie de prisma, ¿no? Vale. Sabemos que estas cuatro van a un mismo punto de fuga, por tanto son paralelas, sin más, ¿vale? No tienen más, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora, ¿cómo tomar las medidas? Fijaros que no tenemos, como hacíamos siempre, la planta, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo siguiente. Si mantenemos que la distancia desde la fuga, F, hasta el punto de vista, lo voy a colocar sobre esta línea, pues queda aquí, por ejemplo. Imaginaros que queda aquí, V. Entonces, las distancias son simplemente, por ejemplo, quiero saber cuánto mide, imaginemos que la habitación termina aquí. Hacemos aquí una horizontal y aquí termina el cuarto, ¿vale? Entonces, ¿cuánto mide de largo este cuarto? Bueno, pues lo único que hay que hacer es unir este punto con este. Así. Y esta es la medida real, ¿vale? Bueno, todas las medidas se toman así. Eso quiere decir que si ahora hago una puerta aquí, por ejemplo, ya puedo saber la medida de esa puerta. Entonces, hago aquí la puerta. Fijaros que lo que necesito es el punto de vista, ¿vale? Hago aquí otra línea en vertical y las dos líneas finalizan exactamente en una recta que pasa por F y por estos dos puntos, ¿no? ¿Qué longitud tiene la puerta? Pues otra vez lo mismo. Alineo V con este punto. V ahí se comporta como un punto de medida, ¿vale? Y alineo con este punto y siempre sobre la línea de tierra, que es aquí la base esta, me da ya la medida real del objeto, ¿vale? Se acabó. De esta manera puedo obtener todas las medidas, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale esto? Pues fijaros, cuando hacíamos el cubo, y aquí lo vemos a la derecha, fijaros ahora en planta. Vamos a dibujar ahora aquí el cubo, voy a hacer a bolígrafo. Y ahora tenemos aquí el plano de cuadro, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, el punto de vista, V, ¿vale? Bueno, dibujamos aquí el alzado del cubo, que viene por aquí, desde este punto. Y fijaros que yo, para coger, por ejemplo, el punto A, lo que hacía era, por ejemplo, la diagonal, ¿no? Entonces, haciendo por aquí una paralela a la diagonal, tengo aquí la fuga de esta línea, que voy a llamar M, la fuga de M, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, si subo este punto aquí, y ahora tengo que la base de la habitación va a venir, pues desde esta fuga hasta aquí, y desde esta fuga hasta aquí. Fijaros que esta línea viene por aquí, ¿vale? Y me detecta realmente esta longitud que es esta, ¿vale? Por eso lo que dijimos antes era que desde este punto lo que hago es unirlo con este, y donde corte aquí, esta es la medida real, ¿no? Que en este caso esta medida es igual que esta, ¿no? Bueno, pues ese será el fundamento espacial de lo que estamos haciendo, ¿vale? O sea que fijaros que este punto me sirve para medir, este es el punto de medida M, me sirve para medir cualquier distancia. Por ejemplo, imaginaos que quiero medir este trozo. Imaginaos que la puerta aquí está en esta esquina, así, ¿no? Bueno, pues esto, si hago aquí una línea que sigue la misma dirección, tiene la misma fuga. Por lo tanto, alineando este punto con
este de aquí, pues ya sé que esta medida es igual que esta, ¿vale? Porque esta medida es igual que esta, porque esto es una escuadra, ¿vale? Eso quiere decir que este punto me sirve para medir todas las longitudes de cualquier segmento que vaya hacia F, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ese será el fundamento espacial de lo que estamos haciendo. A ver que está esto desenfocado. Eso será el fundamento para este dibujo, ¿vale? Entonces ya sabemos que la puerta tiene esa longitud, ¿vale? Y luego sabemos que la profundidad viene dada por, si aquí hago una horizontal, y aquí hago una vertical, bueno, ¿cómo sabríamos esta longitud? Que alguien me lo diga, esta longitud de aquí. Pues basta con alinear con la fuga, ¿no? Si alineo con la fuga ese punto, pues ya sé que esa longitud pues es realmente la que aparece aquí en la línea de tierra. Todo el mundo lo ve, ¿no? Eso ya lo sabéis, ¿no? Bueno, alineamos con F y tenemos ahí, por ejemplo, la posición de una puerta, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la puerta, la base. Esta línea la quitaríamos y ponemos esta de arriba. Y ahora ponemos un punto de luz. ¿Vale? Entonces vamos a hacer que el punto de luz, pues por ejemplo, caiga exactamente, si hacemos aquí el cable de la luz, un cable horizontal, colocado en el techo. Bueno, suelen ir por dentro, pero bueno, por comodidad lo pusimos así por fuera. Bajamos una vertical. Y al hacer la vertical tenemos aquí una bombilla, ¿vale? Bueno, pues ese será el punto de luz, ¿vale? Y quiero saber, por ejemplo, la sombra de los objetos que están ahí, ¿vale? Entonces, si coloco, por ejemplo, aquí un mueble, entonces dibujamos el mueble. Entonces, mueble, mesilla, lo que sea. Entonces voy a colocar aquí un mueble que tenga esta longitud. El punto de luz que hay aquí, bueno. Fijaros que esto está frontal, ¿no? Porque está tocando la pared. Entonces el mueble viene por aquí y fuga exactamente hasta este punto, a esta altura, así, ¿vale? Con lo cual aquí hago una vertical. Aquí vuelvo a fugar hacia ese punto. Aquí hago una horizontal. Y aquí vuelvo a fugar, ¿vale? Bueno, pues fijaros, tengo un prisma ahí, en esa habitación, un arcón, por ejemplo, y quiero saber las sombras de ese arcón, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Eso ya lo sabéis hacer, ¿no? Entonces, fijaros que lo que necesitamos es del punto de luz saber dónde tiene la proyección en el suelo, ¿vale? Entonces dibujamos por aquí la línea vertical hasta que corte aquí. Ahora hacemos aquí la línea horizontal. Es como si dijéramos, estoy haciendo el plano vertical que pasa por ese punto, ¿vale? Y ahora, si concluyo aquí la vertical por el punto de luz, pues ya sé que esa es la proyección sobre el suelo, ¿vale? Es esta, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos la proyección del punto de luz sobre el suelo, ¿ahora qué habrá que hacer? Unir este punto con ¿cuál? Si quiero calcular la sombra de este segmento. Con la base, ¿no? O sea, este punto con la base de ese segmento, ¿vale? Y ahora este punto, ¿con qué lo uno? Con la parte superior de ese segmento, ¿no? Vale. Eso quiere decir que la sombra de este segmento será esto, ¿vale? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Bueno, la sombra de esto, ¿qué será? Una paralela, ¿no? Bueno, pues ya la podemos trazar. Bueno, pues yo creo que si entendemos esto podemos hacer la sombra de cualquier objeto en esa perspectiva, ¿vale? Entonces tenemos la sombra de esta línea será esta, ¿vale? De acuerdo. Si quisiéramos saber dónde termina, de qué forma parte este fragmento, pues tendríamos que unir este punto con el de luz, ¿vale? Bueno. Eso quiere decir que esta línea, este fragmento, proyecta aquí su sombra. Pero luego este trozo que nos queda, pues irá hasta ahí, ¿vale? Con lo cual se acabó la sombra ahí, ¿vale? Bueno, pues esa será la sombra que provoca ese objeto, ¿vale? De acuerdo.
Y si hacemos aquí una estantería, vamos a ver también la sombra que provoca, pero ahora ya no es sobre el suelo, es sobre la pared, ¿no? Entonces, continuamos, por ejemplo, esto hacia arriba. Bueno, primero, para que se vea más claro, le damos un poco de sombra ahí, para que se vea mejor, si no, no se distingue lo que vamos haciendo, ¿vale? Entonces, todo esto queda en sombra, ya le podemos dar ahí con el lápiz si queremos. Entonces, todo esto le damos ahí oscuro y proyecta la sombra todo por aquí. ¿Alguna duda sobre esa sombra? ¿O todo el mundo lo ve claro? ¿Todo el mundo lo ve bien? Vale. Bueno. Y luego la sombra del objeto, la sombra... ¿Cómo se llamaba la sombra que era del objeto? Propia. Y la que proyecta, arrojada, exacto. Bueno. Y la separación de luz y sombra, esta línea que es separación de sombra y luz, se llama separatriz. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos ahí un objeto con su sombra, ¿no? Lógicamente la puerta, si estuviera abierta, estuviera del otro lado, ¿no? Pues aquí proyectaría también la sombra por ahí detrás, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a hacer eso. También podríamos colocar la puerta aquí para ver el ángulo que forma, ¿no? Si estuviera abierta. Pero bueno, vamos a hacer mejor la sombra. Entonces, fijaros, alineando este punto con este, ya sé que la sombra de esa línea pues viene por aquí. ¿Vale? Eso quiere decir que todo esto quedará en sombra, todo esto hacia atrás, ¿vale? O sea que ahí proyecta esa zona de sombra. Y tiraríamos hacia atrás, ¿vale? Bueno, hagamos entonces lo que decíamos, una estantería y que quede pues alineado con esto, pero a cierta altura. Entonces hacemos la vertical, aquí igual en este punto de intersección hacemos la vertical y ahora fugamos a este punto, con lo cual tenemos esta estantería, por ejemplo, con este grosor, un grosor cualquiera, ¿vale? Entonces hacemos aquí la horizontal. Vale. Y como va a llegar hasta este punto, aquí haremos la otra horizontal. Vale. Bueno, pues ahí tenemos una estantería de la que también hay que calcular las sombras, ¿vale? Entonces hacemos aquí la horizontal del grosor. Entonces tenemos aquí el grosor de la figura, que es un rectángulo que aparece en posición frontal. Y lo mismo aquí. Tenemos aquí la vertical, ¿vale? Y ahora fugamos, ¿vale? Con lo cual las paralelas tienen un punto en común. En la fuga levantamos aquí una vertical, levantamos aquí, hacemos una línea que fuga hacia ese punto, una línea que fuga hacia ese punto y aquí la horizontal. Vale. Bueno, pues sombra de ese objeto, ¿vale? Pues lo mismo, hacemos lo mismo que hicimos con esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros que si yo, por ejemplo, alineo, aquí está el punto de luz, ¿no? Entonces puedo alinear también esto, si os fijáis, tenemos la referencia aquí en el suelo, entonces hago aquí la vertical y esta es su referencia en el suelo. Siempre alineábamos el suelo con el suelo, ¿vale? Entonces que viene por aquí y corta aquí. Bueno, entonces levantamos una vertical y ahora alineamos este punto con ese. Bueno. Eso quiere decir que la sombra de este punto pues caerá aquí, ¿vale? Bueno, ¿se entiende eso? Sí. Bueno. Entonces, fijaros, esto lo alineamos con el suelo, alineamos este punto, el del suelo con el del suelo, corta aquí, levantamos una vertical, entonces alineando este punto de luz con este ya tenemos esto. Si, como tenemos que este punto, su sombra es esta, la sombra de una vertical será una vertical y la sombra de este punto, pues también alinearemos con el punto de luz y cae aquí. Eso quiere decir que la sombra sale de aquí y ahí tenemos ya la sombra de la estantería hasta estos dos puntos, ¿vale?
Luego, la sombra de esta línea será una paralela. Ya tenemos una paralela que irá hacia ese punto, ¿vale? Y la sombra de este punto pues será esta, con lo cual le pasará lo mismo que aquí fugamos, corta aquí a la vertical y lo uniremos con el punto este de aquí, ¿vale? Con lo cual ya sabemos que esa es la sombra de la figura, ¿vale? Bueno, pues fijaros, simplemente, repito, este punto tiene su proyección, como está alineado con este plano, tiene su proyección en el suelo. Alineamos el suelo con el suelo y cuando corta aquí levantamos una vertical. Entonces sabemos que si viniera hasta aquí, la sombra de esta línea vendría toda por aquí hasta que corta esta línea en este punto, al punto superior en una vertical y sale de ahí. Bueno, pues ya tenemos la sombra que proyecta sobre la pared, ¿vale? Entonces, por debajo no llega la luz, oscurecemos. Y ahora todo esto también tenemos aquí, que es la zona de proyección de sombra, ¿vale? A ver. Bueno, pues esa sería la sombra que proyecta la estantería, ¿de acuerdo? Bueno, si de repente le aumentamos un fragmento a la habitación aquí, para que no quede así tan sosa, entonces imaginaros que este tramo llega hasta aquí y ahora continúa por detrás. Eso quiere decir que esta línea, si es paralela, va al mismo punto, ¿vale? Y la vamos a cortar aquí en una horizontal. Eso quiere decir que entonces la habitación viene hasta este punto. Entonces se pide calcular la medida de este fragmento que hemos añadido, ¿no? Entonces, si queremos, continuamos por aquí detrás o la ampliamos un poco o la hacemos alineada con esta, ¿no? Voy a hacer que se amplíe un poco, ¿no? Entonces se amplía un poco por aquí detrás. Y eso nos va a dar también ahí, fijaros que lo voy a ampliar un poco más por aquí, hasta aquí. Y debe fugar también por ahí detrás, así, ¿vale? Bueno, pues levantando aquí una vertical, pues otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos entonces que llega hasta aquí y ahora hay que calcular la profundidad, la altura que tiene. Entonces la altura nos lo da este lado, levantamos aquí una vertical, corta aquí, hacemos una horizontal y en el punto de corte a la anterior vertical sabemos que llega hasta aquí. ¿De acuerdo? Y por tanto, como esta línea será paralela a la de atrás, pues esta también debe fugar hacia ese punto. Bueno, o sea que vendrá por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la habitación aquí detrás. Entonces, fijaros, viene por aquí este fragmento, corta aquí al muro de atrás, viene por aquí la parte anterior, viene por este punto y ahora se mete hasta ahí detrás, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende ese hueco, ¿no? Fijaros que ese hueco es tal que esto me detecta este punto, entonces hago la horizontal, ¿no? Y esto, como viene por aquí, a levantar una vertical, pues necesariamente cortará en ese punto, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya el añadido a la habitación, ¿no? Entonces, si calculáramos la sombra ahí detrás, ya no se ve y aquí tendría luz, ¿vale? Bueno, pues se pide calcular esta medida. De aquí a aquí. ¿Cómo la calculamos? Pues otra vez, cogemos aquí la medida, el punto, alineamos con estos dos y donde corte aquí, ahí tenemos la medida, ¿vale? O sea que siempre a posteriori podemos obtener las medidas de todos los objetos gracias a este punto de medida, que recordad que es la distancia del punto principal al punto de vista, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos ahí otra pared. Y para que no se preste a confusión, podríamos quitar las líneas sobrantes. Entonces, por ejemplo, esta línea que estaba alineado con esto, esta la podemos quitar.
Esta también la quitamos y luego las líneas de fuga, pues también, incluso el horizonte si nos molesta, ¿no? Bueno, pues esa será la forma. También esto que perturba un poco, imaginamos que el cable está por dentro, ahora que ya sabemos qué referencia tenemos respecto al suelo. Bueno, pues aquí tenemos ya entonces el objeto con sus sombras. Vale. Bueno, hagamos ahora, por ejemplo, una mesa y calculemos la sombra para la mesa. Vale. Entonces vamos a, para que esto se vea más claro, marcarlo también a bolígrafo. Entonces tenemos aquí esto, tenemos aquí esta línea y esta por aquí. Bueno, podemos quitar esta referencia también, no la necesitamos, porque la cantidad de línea, por eso conviene trabajar a lápiz a veces, para ir quitando todo lo que puede distraernos, ¿vale? Entonces decíamos que íbamos a colocar aquí una mesa, aquí sabemos dónde está ese punto, no necesitamos marcarlo tanto. Entonces si hacemos un bloque para una mesa, vamos a darle cierta longitud, la colocamos por ejemplo aquí. Fijaros que si yo la pusiera en perspectiva oblicua, con este punto métrico no puedo saber si realmente es una forma rectangular, necesitaría calcularlo, ¿no? O sea, si es una forma rectangular o es una forma de romboide, ¿no? Entonces voy a seguir con las cónicas frontales, más adelante veremos los métricos para la oblicua, entonces ya lo podremos hacer, pero en este momento, entonces hacemos por ejemplo la mesa que tenga una pequeña mesa que esté aquí, casi bloqueando la entrada, y le ponemos las patas también. Entonces debe ir hacia esa fuga porque está en una posición frontal, y ahora le doy aquí la longitud, ¿vale? Bueno, y para que no sea muy soso, bueno, antes de nada, las medidas de esta mesa, ¿cuáles serían? Pues alineamos este punto con este, las que van a la fuga, alineando este punto con este, empieza aquí y alineando este punto con este, termina aquí. Eso quiere decir que esta es la profundidad de la mesa, ¿vale? O sea, la longitud esta es esta, la medida A. Mientras que si prolongamos esto hasta aquí y hasta aquí, pues la medida B de aquí a aquí es esta, ¿vale? O sea que ya sabemos con total precisión las longitudes de cualquier objeto en la perspectiva que siga la dirección hacia la fuga o bien que esté en paralelo a la línea de tierra, ¿vale? Luego si hubiera una línea oblicua, pues podemos meterla, lo ponemos aquí, si tenéis una línea oblicua, pues la encuadráis dentro de un cuadrilátero y ya está, por ejemplo esta línea oblicua. Como podemos calcular esta medida que acabamos de ver, la A, y podemos calcular la B, pues podemos calcular entonces también esta longitud en diagonal, por ejemplo, ¿no? O sea que podemos calcularlas todas por este método, ¿vale? Bueno, para terminar, hacemos aquí unas patas para que no todos sean bloques cerrados. Entonces hago aquí una pata, hago aquí otra, se supone que tienen el mismo grosor, y hago aquí una horizontal, y una vez que corta aquí, fugo, y también hago las patas de este lado, aquí una, aquí otra, aquí la horizontal y aquí el grosor de la pata, ¿vale? Que será igual que este alineado con V. Y haciendo por aquí una horizontal, bajo por aquí y le doy ahí la profundidad, ¿vale? Que deberá estar alineado también con esto. ¿Vale? Bueno, pues tenemos ya ahí ambas patas con el grosor, ¿no? Y hay que calcular también las sombras de esto, ¿vale? Bueno, no tiene complicación, ¿no? Entonces fugamos hacia aquí. Y aquí también, ahí tiene el mismo grosor.
Bueno, pues ¿cómo calculábamos esto? Primero hagamos toda la mesa, entonces alineando este punto con este, imaginando que fuera un bloque macizo, ¿vale? Y alineando este punto con el de luz, a ver que me alejo, pues ya tengo que la sombra de este punto es esta. Entonces la sombra de esta línea será una horizontal y la sombra de este vértice pues será este. Y la sombra de esta línea será una paralela, ¿vale? Por ahí. Y la sombra de esta pata llega por ahí al final, entonces alineamos con esto, viene por aquí. La sombra de esta línea será una paralela y viene por aquí. Y la sombra de esta línea por detrás será una paralela y viene por aquí. Bueno, pues ya sabemos que esa es la sombra de la mesa. Y la sombra de la pata por detrás está alineado con este punto. Así. Bueno, o sea que tenemos este trozo. Y ahora esto fuga hacia ese punto, con lo cual ya tapa prácticamente todo, ¿no? Viene por aquí. Y esto fuga hacia aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí la sombra al completo de toda la mesa, ¿vale? O sea que por un lado tenemos la pata esta que sombrea todo esto queda de espaldas a la luz, con lo cual ya podemos marcar ahí. Podemos marcar todo esto en sombra, porque está de espaldas a la luz. Y esto también queda ahí, también detrás de... Y por último esto que proyecta por el suelo, aquí el extremo de la pata, y lo mismo aquí. De manera que todo esto queda en sombra. Bueno, pues ya lo ponemos, queda ahí por ahí detrás. Vale. Bueno, todo el mundo entiende esto. Fijaros que simplemente es el punto, con la proyección del punto, el extremo. Hacemos esa línea y este punto con este, y ahí vemos dónde cae la sombra de esta pata, pero no lo necesitamos porque hicimos este punto, ¿no? Entonces alineamos este extremo, los dos del suelo y los dos del espacio. Corta aquí. La sombra de esta es una paralela y la sombra de esta será una paralela que va a la misma fuga. Con lo cual ya tenemos ahí al completo el ejercicio. Bueno, pues eso sería todo. Y ahora ya que tenemos sombras, pues también podríamos combinar con reflexión, ¿no? Bueno, o sea que podríamos darle también, vamos a remarcar, hacer que, por ejemplo, el suelo fuera reflectante, ¿no? Quitamos todas las líneas. Que nos sirvieron para hacer el cálculo y nos quedamos solo con los objetos, ¿no? Bueno, entonces remarcamos bien ya lo que nos quedó ahí. Entonces aquí la profundidad aquí para la pata. Aquí igual. Y aquí lo mismo. Bueno, ¿qué tal con la mesa esta? ¿Hubo problemas con esta mesa? ¿O está claro cómo es? Vale. Bueno, recordad también que allí cerca del objeto es más oscuro, entonces también nos vale aquí para la base del objeto.
Entonces, si queremos calcular también los reflejos, vamos por último a darle aquí también más contraste. Aquí fijaros que la sombra de las patas es este fragmento y este, pero luego ya se ve ahí la sombra de la mesa que queda todo por aquí detrás, ¿vale? Con lo cual las sombras de las patas aquí ya no aparecerían, ¿vale? Porque están enterradas dentro de la sombra del tablero de la mesa, ¿vale? O sea que lo que habría que marcar bien es el tablero y nada más. Vale. Bueno, otra cuestión. Allí donde la luz incide más ortogonalmente hay más luz, entonces aquí habrá más luz y quizás también más que en este plano, pero menos que en este. Eso quiere decir que los planos que aparecen así, pues casi tangenciales, podemos oscurecerlos. Este de aquí atrás, por ejemplo. Este de aquí es casi tangente ahí. No es que sea tangente, pero bueno, este también está de espaldas a la luz. Bueno. Entonces, ¿cómo calcular aquí donde proyecta la sombra este trozo de muro sobre este trozo de muro? Pues fijaros que simplemente si cojo un punto cualquiera, por ejemplo, este de aquí, tiene aquí su proyección vertical, alineo con este y corta aquí. Entonces levanto una vertical y ese punto dijimos que era este, alineo con este. Bueno, y cortaría detrás, ¿no? Entonces, si nos acercamos más, a ver, vamos a acercarnos casi al límite, aquí. Entonces alineamos este punto con este, corta el muro aquí detrás, levantamos una vertical, y ahora cogemos aquí este punto y con este, y vemos que cortaría aquí detrás. Bueno, pues ese sería el pequeño fragmento que proyecta ahí de sombra, ¿no? Bueno, por último, para concluir, reflejos. Fijaros, por ejemplo, en esto. Imaginaros que este mueble fuera reflectante. Entonces, esta medida en profundidad tendrá la misma longitud, ¿no? Eso quiere decir que vendrá por aquí el reflejo, ¿no? Vamos a calcular que tenga la misma longitud. Fijaros que este punto y su reflejo tendrá también la misma alineación. Eso quiere decir que si hago aquí una línea que fuga hacia allá, la sombra sale de este punto, ¿vale? Con lo cual viene por aquí, así. Bueno. O sea que ese trapecio me genera aquí esta sombra. Y por tanto ese es el reflejo de esa zona de sombra. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Entonces, si tenemos ahí el reflejo de esto, ¿podemos saber que esta medida es igual que esta? ¿Con qué punto lo obtenemos, esa longitud, esta que sea igual que esta? Pues con V, ¿no? Si alineo V con la sombra, entonces alineo el punto de vista con estos dos puntos y al alinearlo veo que cae aquí. Si repito esta medida y alineo con V, corta aquí. Y ahora ya sé que en profundidad este trapecio espacial, ¿no? Pues es realmente la reflexión de este otro trapecio, ¿vale? Bueno, pues ahí estaría entonces ya el reflejo de este fragmento, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera sabríamos que el objeto realmente es reflectante, ¿vale? De acuerdo. Si hacemos lo mismo y si, por ejemplo, hacemos que el suelo sea reflectante, tendré que coger las medidas en vertical y proyectarlas hacia abajo, ¿no? Bueno. Entonces, si, por ejemplo, quiero que el suelo sea reflectante, tendré que coger las mismas medidas. Entonces, cojo esta medida y la coloco aquí abajo, ¿no? Y la reflexión sigue las leyes de la perspectiva. Por lo tanto, si cojo esta medida, tendrá que ser igual que esta, ¿vale? Entonces, ya puedo hacer que el reflejo pues venga por aquí, ¿no? O sea que el reflejo de ese prisma pues será este, ¿vale? Y aquí será un cuadrado igual, ¿no? Bueno, todo el mundo entiende eso, ¿no? O sea que el reflejo de esa mesa pues será esta. Y lógicamente la sombra de la mesa se tendrá que proyectar incrementando aquí el reflejo a la sombra, ¿vale? O sea que todo esto lo pondré en sombra. Bueno, todo el mundo lo ve, sí.
¿Todo el mundo lo entiende esto? Bueno, también tendríamos que ver si realmente tiene más luz esto o esto. ¿Qué tendría más luz? ¿El plano horizontal o el vertical? Venga, que eso lo hacéis siempre en artístico para saber dónde tenéis que dar más oscuro. ¿Qué tiene más luz, el plano horizontal o vertical? El horizontal, ¿no? Porque da más ortogonalmente. Entonces este habría que oscurecerlo un poco. Y si le dais aquí un tono medio, también lo debería llevar en el reflejo, ¿vale? Bueno, todo el mundo lo ve eso, ¿no? Bueno, todo el mundo entiende que la reflexión de esto es una simetría, ¿no? Pues habría que aplicarlo en todo el suelo. Eso quiere decir que, por ejemplo, esto tendrá el reflejo hacia abajo con la misma longitud. Esto tendrá el reflejo hacia abajo con la misma longitud. Y la perspectiva se repetiría todo. Esto quedaría detrás, ¿vale? La mesa también proyectaría aquí su simetría. Lo mismo aquí, ¿no? Y todas las medidas, pues igual. O sea que la mesa vendría hasta aquí, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, pues completamos rápidamente eso. Entonces cogemos aquí esta medida, por ejemplo, y la traemos hasta aquí. Cogemos esta medida y la traemos hasta aquí. Ya nos queda fuera del papel, ¿no? Entonces, como llega hasta aquí, el reflejo de esta línea, y ahora tenemos que el reflejo de esto, pues será esta línea de aquí, ¿vale? Ya queda fuera. El reflejo de esta línea será esta de aquí, vale. Bueno, el reflejo de esta pues será esta de aquí, el reflejo de esta de aquí, vale. Y ahora pregunto, ¿el reflejo de estos objetos pasan por encima de la sombra o la sombra pasa por encima de los objetos? O sea, ¿se vería esto junto con esto o no? La sombra por encima. Vale, ¿y dejaría ver el reflejo? No. Sí, pero... Exacto, el reflejo se va a ver, porque si esto tiene una oscuridad, viene por aquí, bueno, pues esa oscuridad se tendrá que sumar aquí a la oscuridad de la mesa, ¿vale? Entonces todo esto se reflejará hacia abajo. Lo que no se refleja es el suelo. El suelo, lo que está en el suelo ya está en el plano de simetría. Y eso no se puede reflejar, ¿vale? Por lo que en el suelo no ponemos la reflexión, ¿vale? Entonces decía también, si aquí la luz era algo tangente, los rayos de luz, entonces esa zona de medio tono tendrá que proyectarse hacia abajo también, ¿no? Vale. Igual que hicimos aquí, también esto se proyecta. Y este muro, que ya quedaba más lejos, todo lo que queda allí más lejos, también llevará más oscuridad, sobre todo por las esquinas, ¿no? Vale. Ya que cuanto más esquinado esté, más oscuridad tiene, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Esto aquí tendrá más oscuridad que en la zona frontal, ¿no? Y lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Entonces esto lo reflejamos hacia abajo, ¿vale? Esto lo reflejamos, ¿vale? Estas líneas, porque son el mismo plano, las podemos quitar, ¿vale? Con lo cual la sombra que daba por aquí ya nos la cargamos. Eso quiere decir que la sombra venía todo por aquí. Bueno, entonces llevaríamos la sombra por ahí hacia atrás, ¿vale? Entonces decíamos que esto, sobre todo al principio, tiene más intensidad, ese muro que se refleja aquí hacia abajo. Bueno, pues tenemos el muro, este muro, la zona de allá tendrá más oscuridad que la zona anterior, con lo cual todo esto parecerá más oscuro cerca del final, ¿vale? Y lo mismo todo por aquí. Bueno, por lo que siempre cerca de las paredes, sobre todo al final, vamos poniendo más oscuridad, ¿vale? Lo mismo aquí, aquí habrá más luz que aquí. Entonces aquí, otra vez, en el borde del suelo, vuelve a aparecer aquí un tono más oscuro, igual que aquí. Y entonces esta zona también llevará algo de oscuridad, ¿vale? Y habrá que degradar de forma suave sin que se note la transición. Lo mismo aquí.
e igual por aquí. Vale. Bueno, pues revisamos a ver qué más nos falta. Entonces tenemos esto se refleja por ahí detrás. Ojo con esto, lógicamente esto no puede pasar encima del reflejo, porque si esto fuera un espejo, pues se vería primero esto y lo que está detrás estará también detrás aquí, ¿no? De igual forma esto pues quedará, ya sale fuera del papel, ¿no? Y esto, a ver si sale fuera del papel respecto a este punto que queda aquí detrás, bueno, queda aquí abajo ya. Habrá que reflejar pues la mesa está al completo, entonces todo esto con la oscuridad. Recordad que el plano de oscuridad es este de aquí, entonces una medida igual, aquí debajo todo esto aparecerá oscuro, y decíamos que la medida igual esta venía hasta aquí, por lo tanto el reflejo de la mesa será esto. Y fijaros que el reflejo de esta medida igual distancia aquí pues será pues de donde llega aquí detrás, por aquí hacia esa fuga. O sea que este es el reflejo de la mesa al completo, ¿vale? O sea que esto más oscuro y todo esto también más oscuro, ¿vale? Bueno, o sea que deberemos siempre superponer reflejos con sombras. Por lo tanto, si se intersectan, aquí pues marcaremos más oscura la intersección del reflejo con la sombra, como aquí también, ¿vale? Entonces es la continuación de esta vertical y por aquí igual. Y lo mismo aquí. Bueno, hemos combinado ahí reflejos con sombras. Por último, es decir, la luz se va a reflejar aquí abajo a igual distancia, pero todo lo que se aleja de la zona de luz más intensa, entonces deberemos oscurecer. Por tanto, el extremo de la habitación hacia abajo pondremos una oscuridad que se va degradando hacia el centro, ¿vale? Bueno, cuando termine el dibujo voy a ver el vuestro, espero que esté mejor que el mío, porque los dibujantes sois vosotros, los ilustradores, no yo. Por lo menos el tema de sombras, ¿vale? Aquí también pondremos más oscuridad en este entrante. Pues recordad, siempre alejado de la zona del reflejo de luz, pues oscurecemos todo hacia adentro. Por tanto, esto iremos poniendo un oscuro y lo mismo aquí. Más oscuro de aquí hacia adentro. Bueno. Pues esto también le damos más oscuridad, ya que ahí en el objeto original debe tener más oscuridad. Bueno, pues la ventaja de poder hacer el cálculo es que digamos que los dibujos son más creíbles, ¿no? Porque si nos lo inventamos todo, al final o necesitamos copiar siempre, cosa que no sería deseable, ¿no? O bien podemos saber por dónde se desplazan las luces, las sombras, los reflejos, etcétera, ¿no? Y gracias a eso podemos hacer pues efectos de profundidad, por ejemplo. Por ejemplo, esto está detrás y puede llevar más oscuro, por poner un ejemplo, ¿no?
Entonces, gracias a que sabemos el efecto de profundidad, pues podemos decir, bueno, pues oscurecemos por aquí detrás y de esta manera traemos la parte anterior de la habitación a un primer plano, ¿vale? Entonces, con lo cual esto se separa un poco, ¿vale? También pensamos que si aquí hay luz, pues puede proyectar aquí la reflexión de esa ventana, pero bueno, ya pusimos oscuridad por detrás, con lo cual podríamos seguir incrementando ahí el oscuro, ¿vale? Recordad que al lado del objeto que proyecta la sombra habrá más oscuridad, con lo cual la oscuridad la pondremos más pegada al extremo de la puerta. Bueno, por último, revisar a ver si falta algo de los pocos objetos que hicimos, que es fácil que se olvide algún reflejo. Sombras ya es más difícil, pero los reflejos se suelen pasar más por alto, ¿vale? Pues siempre conviene revisar a ver si hay algún detalle que falta y darle más contraste, pues por ejemplo en las zonas interiores donde no llega tanta luz, pues hay más oscuridad, y al inicio de los reflejos. Y como ya decíamos el otro día, si no tenéis, pues hay forma de hacer contraste, podéis coger un lápiz más oscuro, como este que llega a ser de 4B, por ejemplo, ¿no? Vale. Y una vez que le dais los tonos también es fácil que se pierdan los oscuros, ¿no? Entonces podéis volver a reincidir, ¿no? Y aquí en el reflejo que incrementaba el oscuro de esa sombra, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, aquí en profundidad. Entonces aquí, como refleja la parte esta, también daremos más oscuridad del final hacia adentro, ¿no? Bueno.